El amigo Esteban Basnek, o Basnek, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda Pablo? Pero bien, Se llama, el apellido correcto es Basnech, la mía. ¿sí? Otro, Así otra. que ¿Cómo, hay que cómo es? aprender. ¿Cómo? Y sí, después de 10 años, Claro. ¿cómo? Y Claro. ahora me lo venís a decir ¿Cómo es? Basnech, Basnek. sí, con con sueña como una CH, CH al con último. CH, Es Basnech. fácil desde Croacia provocarme Sí. así, interpelarme así. ¿Qué haces, amigo, por allá? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, acá disfrutando, por supuesto, de las tierras ancestrales. He venido con los hijos y estamos pasando unos días maravillosos. Ahora, bueno, una playa di- bellísima de Dubrovnik, perdón. Y no, maravilloso, qué sé yo, lindo, lindo. Acá se vive de otra manera, Pablo. Sí, sí. Sí, sí. La verdad que tendríamos que, yo creo, la gente tendría que hacer este ejercicio muy simple, ¿no? Juntar alguna monedita, porque tampoco es tantísimo el dinero que tenés que tener para viajar, y darte cuenta lo mal que vivimos allá para exigir luego que no nos sigan diciendo una cosa por la otra, porque como no tenemos un punto de comparación, por ahí no sabemos, ¿no? Y ciudades tan pequeñas como esta, con 6 millones de habitantes, que todo funciona el transporte, que no tienen, digamos, solo del turismo viven y Claro. de alguna otra industria. Sos una persona, Entonces, te sentís un ciudadano. y ¿sabes qué? No hay policías acá, no hay policía, la gente puede dejar las cosas, nadie se las lleva, nadie se le ocurriría hacer algo que no sea lo que corresponde, o sea, pero bueno, es de todo, ¿no? Es la Claro. educación, pero también es esta situación yo en la que vivo, ¿no? Que por ahí cada vez que tengo la posibilidad de salir, lamento que Argentina vivamos tan mal, porque la verdad que con 40 millones de habitantes y con todos los recursos que tenemos, tendríamos que vivir de manera brillante, exitosa. Pero bueno, siempre ese tema de ir por otro lado que no corresponde, hacer las cosas siempre con la viveza que le llamamos criolla y festejarla. Bueno, son las cosas que nos han ido llevando de a poquito a este deterioro que tenemos, ¿no? Así que, bueno, ahora mostrándoselo a mis hijos que es posible, que se puede, que Argentina también tiene un potencial grande, que ojalá que lo podamos hacer. Y bueno, transmitir, porque a Claro. la gente le tenemos que decir, che, es posible vivir bien. Acá no, la gente no se fija en qué es lo que ganás, en cuánto no ganás, si te bajas un auto importado o no importado. La gente disfruta de su vida, nada más. Y no le molesta a nadie. Claro, lo que pasa es que lo Hay unos que leen, hay básico, otros que escuchan música, toman el lo cafecito, se básico, va así. Esteban, lo básico, está garantizado. Exactamente. No hay esa preocupación. Yo lo veo a Por mi hijo supuesto en que otro país. habrá, Nat, ¿Decías? sí, que digo, por supuesto que habrá cosas injustas, por supuesto que habrá violencia, por supuesto que habrá otro tipo de situaciones, pero no es la cotidiana, no es la que vos vivís Claro. a diario. O sea, nosotros hace un montón varios días que estamos afuera y la verdad que despreocupados totalmente del celular, por ejemplo. No está el Claro. celular, bueno, qué sé yo. No tenés que estar mirando quién viene, quién no viene, quién corre, quién no corre, no. Y eso no tiene precio, ¿no? Ahí te das cuenta cuando perdés tanto tiempo de tu vida, perdés cuidando tus cosas, Los viajes por ejemplo, siempre, ¿no? siempre son reveladores. Y Sí, 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 aparte tal cual. hay puntualmente algunas revelaciones, allá están tus ancestros, que has metido en la mochila en estos días por allá, que le puede a su vez servir en la comparativa a los oyentes. Seguramente. Mira, vamos a hablar de algo que Bert Hellinger siempre manifiesta, que se llama el orden. ¿Cuál es la fuerza espiritual del orden? ¿No? Y generalmente cuando nosotros hablamos de orden, la gente interpreta que el orden es tener las cosas acomodadas, ser prolijos. Ese es el orden cerebral o que necesitamos, claro, para no poder operar en un quirófano si las cosas no estuvieran ordenadas, ¿no? Pero el orden espiritual obedece a otra cuestión y nosotros lo vivimos muy claramente en uno de estos relatos que una de las abuelas nos contaba cuando preguntábamos nosotros por nuestro abuelo, el abuelo Gregorio. Y el orden tiene que ver con que lo que sucedió, que vos pensás que sucedió, sea realmente lo correcto, sea tal cual como sucedió. Y entonces ahí se amplifica una fuerza
que es extraordinaria. Y todos mis hijos vieron esa situación cuando nuestra abuela contó por qué Gregorio se había venido a Argentina, que no era escapándose de la guerra, ni tampoco de otra cosa, sino es porque le habían roto el corazón y entonces él sentía tanta vergüenza que prefirió salir de ahí. Claro, la voz de la voz de la familia era ahí, el abuelo se fue allá por la guerra. Y en realidad llegás al origen y el abuelo se había venido por otras cuestiones. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que nos pasó a nosotros internamente? Es como que encajó lo perfecto que teníamos en este resentir espiritual lógico con lo imperfecto que teníamos del relato. Que el relato no era porque han nacido malas personas, sino que lo contaron así por cualquier razón. Entonces, imagínate esas películas que vemos. Y vemos esas películas que queremos saber quién es el que mató a la víctima, y te desvían el capítulo y te vas para otro lado y te queda como incompleto. Y cuando realmente se revela quién es y la certeza está clara, entonces ahí habita y esa fuerza, que es la que Hellinger manifiesta, se hace en evidencia. Entonces, este camino espiritual empieza a ser como de mayor posibilidad, mayor fluidez. Entonces nosotros empezamos a sentir, esto es algo que compartíamos después, empezás a sentir esa sensación de paz, de alivio, de tranquilidad, de comprensión, de entendimiento, también de agradecimiento, ¿no? Porque finalmente el abuelo, por lo que ha sido, se vino y gracias a eso nosotros hoy estamos volviendo a sus tierras a disfrutarla. Entonces, eso es la fuerza del orden. En una constelación familiar, Ben Hellinger dice, cuando el orden se manifiesta, la paz empieza a ser presente, la paz empieza a estar ahí. ¿Por qué? Porque se manifestó tal cual lo que sucedió. Acuérdense que lo espiritual es el reflejo, es la película que tenemos de todo nuestro linaje, la hayamos vivido o no, eso sucedió tal cual sucedió, claro. Y después nosotros tenemos que aislar las creencias en función de lo que han ido de la verdad viviendo nosotros, claro, exactamente. Claro. Entonces esa es la fuerza del orden. Ves que no es el orden de ordenar los libros, de ordenar los cubiertos. No, es otra está claro, cosa. Lo ha dicho claramente. Y tal cual puede pasar con un río, ¿viste? Cuando desvías el río y después viene una crecida. Se la cobra. Sí. Era, exactamente. Parece tan sencillo y a veces se complica. Amigo, pero hay que elaborarlo, ¿no? Hay que elaborarlo, hay que tener paciencia, hay que tener ganas. Bueno, recién decía también Claudio ahí, ¿no? Que no podés hacer nada si no querés. Exactamente. Bueno, que la sigas pasando bien. Redescubriendo cuestiones, descubriéndolas también. Sí, y claro. Bueno, siempre te esperamos, obviamente. Acordate que este es tu país. Poniendo un poco en práctica y en vivencia todo esto que uno va estudiando, va aprendiendo, pero también pasándolo por uno mismo, porque en definitiva eso es la esencia, ¿no? Decir, bueno, a ver, esto que Bert Hellinger muestra, a ver si realmente pasa por mí lo mismo. O si yo puedo interpretarlo de la misma forma, ¿no? Ponerlo de manifiesto. Abrazo, amigo. Igual para ustedes, un buen domingo.